Bienvenidos al mundo de las ciencias. Ahora empezamos la faceta de estudiar estudios sociales para que llegues listo para la prueba avanzo de 2021. Dale like, suscríbete si este video te gusta y por supuesto que aprendas mucho. Es acerca de Óscar Arnulfo Romero y dice: Monseñor Óscar Arnulfo Romero es conocido internacionalmente a través de sus mensajes en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Él expresaba que la violencia era el resultado de las situaciones injustas y leyes que solamente favorecían a un sector y no tenían en cuenta el bien común, por lo que afirmaba que era necesario promover un verdadero desarrollo de la persona humana, situarse al lado de los pobres y asumir su defensa. Palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Bueno, el enunciado, a partir de la información, el planteamiento de Monseñor sobre las violaciones a los derechos humanos en El Salvador es válida. ¿Por qué? Bien, vamos a ver las opciones de respuesta. Denuncia las injusticias sociales en contra del pueblo salvadoreño de su época. B. Sanciona las acciones violentas a través de sus mensajes y da aliento a los pobres. C. Recalca interés del gobierno en la defensa de las organizaciones sociales salvadoreñas. D. Enfatiza en los movimientos populares que los movimientos populares deben respetar las decisiones políticas del Estado. Vamos a comenzar a analizar estos ítems. Y es que, según lo que Monseñor Romero hacía, era expresarse. Por lo tanto, la opción B ya está descartada. Porque él no sancionaba. Porque no tenía el poder para hacerlo o la libertad de poder hacer esto. O sea, él solo se expresaba y daba a conocer la situación del país. Entonces, enfatiza que los movimientos populares deben respetar las decisiones políticas del Estado, pues esto era contrario a lo que él decía. Él no estaba de acuerdo con la política que había en El Salvador, ya que era muy deshumanizada, con una equidad y una igualdad igual a cero, donde no había nada de eso. Ahora, recalca el interés del gobierno en la defensa de las organizaciones sociales salvadoreñas, pues tampoco. Porque recordémonos que el único que hacía era defender a los pobres. Entonces, después de ya haber quitado estos tres, solo nos queda el literal A. Y denuncia las injusticias sociales contra el pueblo salvadoreño de su época. Y esa es la respuesta correcta, porque el planteamiento de Monseñor Romero sobre las valoraciones a los derechos humanos que eran violados en El Salvador es válida porque él denunciaba estas injusticias sociales en contra del pueblo salvadoreño de su época. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, continuamos con una pregunta que es acerca de después de la Segunda Guerra Mundial, así que vamos a leer el enunciado. La unificación alemana. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se dio un periodo de tensión denominada Guerra Fría. Deberían de saber qué es la Guerra Fría. Bueno, si no, se lo voy a explicar en un video más adelante. En el que se formaron dos bloques antagónicos, capitalista y socialista. También deben saber qué es ser capitalista y qué es ser socialista. Pero hombre, si no lo sabes, ¿qué voy a estar yo para explicártelo? Liderado por Estados Unidos, obviamente el más capitalista, y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialistas, respectivamente. En 1989, la caída del muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque socialista, y con ello se inició el proceso de reunificación de Alemania. Esta nueva etapa se caracterizó por
el abandono del modelo económico centralizado en el Estado y por el desarrollo de una política orientada hacia la economía social del mercado, lo que permitió la interrelación de empresas de distintas partes del mundo. A partir del texto, ¿cuál fue la consecuencia de la caída del bloque socialista? Opción A, el aumento del poder del Estado en la economía mundial. La globalización de la economía con enfoque liberal. El camino de poder político de los países en conflicto. La unión de los países aliados contra los países soviéticos. Bien, vamos a darle otra analizadita al texto. Y es que al romperse el muro de Berlín, Alemania completa un ciclo socialista y va en vías de desarrollo para su nación. Entonces, al estar tanto tiempo dentro de un bloque, de un conflicto, y que este conflicto no los dejaba superarse, pero con esta caída era como un nuevo nacimiento para Alemania. Y ahora ellos lo que miraban era una vista de cómo desarrollarse. Entonces, aquí pasa algo. Abandonan el modelo económico centralizado en el Estado y por el desarrollo de una política orientada hacia la economía social del mercado. Y esto permite relacionarse empresas de todas las partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que da origen? ¿Cuál fue la consecuencia de la caída del bloque socialista? Cuando el bloque socialista se desploma, se derrumba y que cae, nace algo llamado globalización, encabezada por Estados Unidos, que le ha encantado el capitalismo. Y estar conectado con diferentes empresas del mundo, lo que hace que acciones de Estados Unidos se puedan vender a todas partes del mundo y viceversa. Entonces, la consecuencia de la caída del bloque socialista fue la globalización económica. Entonces, dentro de los ítems, nosotros solo tenemos en el literal B, globalización económica. Y que por aquí también nos lo decía. En este tipo de preguntas de sociales hay que saber analizarlas para poder salir bien. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, y continuamos con otra pregunta. Y es que recordémonos, en sociales nos va a salir mucha historia nacional. Y en este es un caso de ello, el levantamiento indígena campesino ocurrido en la zona occidental de El Salvador en el año 1932. Me imagino que ya te recordaste de eso, ¿verdad? Me imagino que ya supiste, ya recordaste cuando viste esto dentro de tu salón de clases o dentro del aula virtual que estuviste el año pasado. Ahora, esto es considerado uno de los mayores casos de represión en la historia moderna de América Latina. Este acontecimiento tiene un arraigo profundo en la historia de la tierra comunal, la cual con los decretos de extinción de tierras ejidales y comunales pasó de un sistema de administración comunitaria a un sistema de administración individual, lo que favoreció la acumulación de tierras para el cultivo del café y agudizó las desigualdades. Con base en la información, el levantamiento indígena campesino es la expresión de las desigualdades en El Salvador. ¿Por qué? Evidencia la injusticia social que vivían los campesinos despojados de sus tierras, establece un precedente en el uso del terror como forma de someter a la población, refleja la falta de organización de la comunidad indígena
para demandar sus derechos. Permite al indígena y al campesino apropiarse de las tierras que les fueron arrebatadas. Esta última está descartada. Bien, entonces, este levantamiento campesino indígena que ocurre después de que se le quita todas sus tierras y que se hace una matanza, es una expresión de desigualdad, porque tiene evidencias como en esa época el que tenía mayor poder prácticamente le quitaba al pobre lo poco que tenía y así, o sea, no había ninguna ley que le permitiera al campesino ir a acudir a un tribunal. Entonces, ¿qué es lo que esto nos expresa? La evidencia de la injusticia social que vivían los campesinos despojados de sus tierras. Es que no ocupamos analizarlo tanto porque prácticamente en el texto está la respuesta. Así que pasamos